Hermanos, hay heridas que nacen de nuestros errores y hay heridas que nacen de algo mucho más profundo, del amor, del recuerdo y del deseo de mantener cerca a quienes ya no están con nosotros. Muchas veces no hacemos algo porque queremos alejarnos de Dios, sino porque nuestro corazón está intentando encontrar una forma de soportar una pérdida que parece imposible de aceptar. Y precisamente ahí se encuentra uno de los mayores desafíos del duelo: aprender a amar a nuestros seres queridos que han partido sin quedar atrapados en el dolor de su ausencia, porque existen acciones que parecen nacer del cariño más puro, pero que con el paso del tiempo pueden convertirse en cadenas emocionales que nos impiden avanzar, sanar y volver a encontrar la paz que Dios desea regalar a nuestro corazón. Hoy quiero invitarlos a acompañarme hasta el final, porque vamos a hablar de un tema que está presente en muchos hogares católicos, aunque pocas personas se atreven a hablar de él con profundidad. Algo sencillo, algo que muchas familias guardan durante años en un armario, en una caja, en una habitación que permanece igual desde el día de una partida. Algo que parece solamente un recuerdo, pero que puede estar relacionado con emociones muy profundas, lágrimas, nostalgia, apego, sufrimiento y preguntas espirituales que muchas personas nunca se han detenido a analizar. Estoy hablando de la ropa de nuestros seres queridos fallecidos. Quizás en este momento alguien que está escuchando tiene guardada la chaqueta de su padre, el vestido que más usaba su madre, la bufanda de un esposo que ya no está, la camisa de un hijo cuya ausencia todavía provoca dolor cada día. Talvez existe una habitación donde todo permanece exactamente como estaba antes de la muerte de esa persona. Talvez hay objetos que nadie se atreve a mover porque sienten que hacerlo sería como olvidar a quien amaron. Y quiero decir algo con absoluta claridad desde el principio: recordar con amor a quienes hemos perdido no es algo malo. Conservar una fotografía, una carta, un objeto especial o un recuerdo familiar puede ser una expresión hermosa de gratitud y amor. La Iglesia nunca nos enseña a borrar la memoria de nuestros difuntos. La memoria, cuando está ordenada por la fe, puede convertirse en una forma de reconocer el regalo que esa persona fue en nuestra vida. Pero existe una diferencia muy importante entre recordar y aferrarse. Existe una diferencia entre amar y depender emocionalmente de un objeto. El problema comienza cuando el recuerdo deja de ayudarnos a caminar hacia la aceptación y empieza a mantenernos atrapados en una herida abierta. Cuando sin darnos cuenta dejamos de confiar a nuestros seres queridos en las manos misericordiosas de Dios y comenzamos a sentir que solamente podemos mantenerlos cerca mediante aquello que dejaron físicamente en este mundo. Y fue precisamente una experiencia como esta la que marcó profundamente mi vida pastoral. Hace algunos años, después de celebrar una misa entre semana, una mujer se acercó buscando ayuda. No recuerdo exactamente la fecha, pero nunca olvidaré su rostro. Había algo en sus ojos que mostraba una mezcla de cansancio, miedo y una tristeza que parecía haber acumulado durante mucho tiempo. No era solamente el dolor normal de alguien que había perdido a su esposo, era un sufrimiento más profundo, una carga que parecía estar consumiendo poco a poco su tranquilidad. Sus manos temblaban mientras hablaba, su voz se quebraba constantemente. Y después de unos momentos, cuando finalmente pudo sentarse frente a mí, comenzó a llorar de una manera que mostraba cuánto tiempo llevaba guardando aquel dolor en silencio. Para proteger su identidad, la llamaré Doña Carmen. Entre lágrimas me dijo: «Padre, necesito ayuda». Le respondí con calma: «Hija, cuénteme qué está pasando». Entonces pronunció unas palabras que inmediatamente llamaron mi atención. Desde que murió mi esposo, siento que algo extraño entró en nuestra casa. Después de decir eso, guardó silencio durante unos segundos. Miró hacia abajo, como buscando la manera correcta de explicar algo que ni ella misma comprendía completamente. Al principio pensé que era solamente el dolor, pensé que era mi imaginación, pensé que con el tiempo iba a pasar, pero cada semana siento que las cosas empeoran. Le pregunté cómo había vivido la muerte de su esposo, cómo había enfrentado el duelo, qué cambios habían ocurrido en su vida después de aquella pérdida. Y fue entonces cuando me contó algo que me hizo comprender la profundidad de su sufrimiento. Me dijo: «Padre, no he podido tocar ninguna de sus cosas.
Su habitación sigue exactamente igual, su armario sigue igual que el día en que murió, su ropa continúa colgada donde él la dejó, incluso todavía puedo sentir su perfume. Luego bajó la mirada con vergüenza y añadió: algunas noches la tristeza me vence. Abro el armario, saco sus camisas, las abrazo y me quedo llorando durante horas porque siento que de alguna manera él todavía está conmigo. Hermanos, cualquiera que haya perdido a alguien amado puede entender ese dolor. Es una reacción humana, es el reflejo de un corazón que amó profundamente. Cuando una persona importante desaparece de nuestra vida, buscamos cualquier pequeña conexión que nos haga sentir que todavía existe un vínculo. Extrañamos su voz, extrañamos sus palabras, extrañamos sus gestos, sus costumbres, incluso aquellas pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Un perfume, una silla vacía, una prenda de ropa pueden despertar recuerdos poderosos. Pero en el caso de doña Carmen había algo que debía ser comprendido. Su dolor estaba comenzando a transformarse en algo diferente. El duelo ya no estaba avanzando hacia la sanación. Su corazón no estaba encontrando descanso. Toda la familia parecía permanecer detenida en el mismo momento de la pérdida. Con el paso de los meses comenzaron nuevos problemas. Primero llegaron los miedos constantes. Después apareció una ansiedad que no desaparecía. Más tarde comenzaron las discusiones dentro del hogar. La tranquilidad familiar empezó a desaparecer poco a poco. Sus hijos comenzaron a tener dificultades para dormir. Todos sentían una sensación extraña, como si la vida se hubiera detenido el día en que aquel hombre murió. Era como si la familia entera estuviera viviendo alrededor de una ausencia, sin poder abrir nuevamente la puerta hacia el futuro. Y mientras escuchaba aquella historia, comprendí una vez más una verdad que la Iglesia ha enseñado durante siglos. Dios quiere que amemos a nuestros difuntos, pero también quiere que los entreguemos completamente a su misericordia. Nuestros seres queridos no nos pertenecen, ellos pertenecen a Dios. Su camino no termina en los objetos que dejaron, ni en las habitaciones que ocuparon, ni en las prendas que usaron. Su destino está en las manos del Señor, y nuestra misión no es mantenerlos atados a este mundo mediante el sufrimiento, sino acompañarlos con oración, con fe, con esperanza y con confianza en la providencia divina. Porque el amor verdadero no intenta retener aquello que Dios ha llamado a descansar en él. El amor verdadero sabe entregar. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre un tema que muchas veces no se explica correctamente. Vamos a hablar de la ropa de nuestros difuntos, del proceso del duelo cristiano y de la diferencia entre conservar un recuerdo con amor y vivir atrapados en un apego que nos roba la paz. También vamos a descubrir por qué muchas familias, movidas por un cariño sincero, terminan tomando decisiones que prolongan su sufrimiento y les impiden experimentar el consuelo que solamente Dios puede ofrecer. Hermanos, les pido algo importante: permanezcan conmigo hasta el final de este mensaje. Lo que vamos a compartir no es solamente una reflexión emocional ni una historia para despertar sentimientos momentáneos. Es una enseñanza que puede ayudar a muchas personas que llevan años cargando preguntas, dolores y heridas que nunca han logrado cerrar. Porque quizás alguien que está escuchando esto hoy tiene un familiar que necesita comprender estas palabras. Quizás alguien vive en una casa donde el dolor parece haberse quedado permanentemente. Quizás alguien conserva objetos de un ser querido sin saber si está actuando desde el amor o desde una herida que todavía necesita ser entregada a Dios. Al final de este mensaje hablaremos también de caminos concretos que la fe católica ofrece para vivir el duelo de una manera sana y llena de esperanza: la oración, la vida sacramental, la bendición del hogar y la forma correcta de encomendar a nuestros difuntos a la misericordia del Señor. Porque cuando perdemos a alguien amado, la pregunta más importante no es cómo podemos mantenerlo físicamente cerca de nosotros. La pregunta más importante es cómo podemos amar a esa persona confiando en que Dios la sostiene mucho más de lo que nosotros podríamos hacerlo. Y si estas primeras palabras han tocado algo dentro de tu corazón, si recordaste a alguien que ya partió, si esta situación te resulta familiar, te invito también a compartir este mensaje con alguien que pueda necesitarlo.
No porque sea solamente un video más, sino porque existen muchas personas sufriendo en silencio, personas que aman profundamente a sus difuntos, pero que todavía no han encontrado la manera correcta de vivir ese amor desde la fe. Quizás una madre sigue llorando cada noche por un hijo que perdió hace muchos años. Quizás un esposo todavía conserva intacta la habitación de su esposa porque siente que mover algo sería una traición a su memoria. Quizás una familia completa vive atrapada en una tristeza que nunca termina, y tal vez Dios quiere utilizar estas palabras para llevar luz a esa situación. Porque donde existe confusión, Dios puede traer claridad. Donde existe dolor puede traer consuelo, y donde existe una herida profunda puede comenzar una obra de sanación. Hermanos, después de comprender todo esto, debemos hacernos una pregunta fundamental: ¿por qué este tema merece tanta atención? ¿Por qué tantos acompañamientos espirituales terminan encontrándose con situaciones parecidas? La respuesta no está realmente en la ropa, no está en los objetos, no está en las cosas materiales. La respuesta está en el corazón humano, porque Dios nos creó con la capacidad de amar profundamente. Y cuando amamos de verdad, la separación causada por la muerte deja una herida real. Esa herida busca una forma de expresarse, busca una forma de recordar, busca una forma de mantener un vínculo. Y precisamente allí es donde debemos aprender, desde la fe, a transformar el dolor en esperanza. Hermanos, cuando una persona pierde a alguien que ama profundamente, es completamente natural que busque formas de mantener viva la memoria de esa persona. El corazón humano no está diseñado para olvidar fácilmente. Dios nos creó con la capacidad de amar, de crear vínculos, de construir historias compartidas. Por eso la muerte duele tanto, porque no solamente perdemos una presencia física, perdemos conversaciones, momentos, costumbres, abrazos y una parte importante de nuestra propia historia. Pero precisamente porque el amor es tan poderoso, también debemos aprender a vivirlo correctamente. La fe cristiana no nos llama a borrar el pasado ni a actuar como si la persona que partió nunca hubiera existido. Todo lo contrario, la Iglesia nos enseña a recordar con gratitud, a honrar la vida de nuestros seres queridos y a orar por ellos. Sin embargo, también nos recuerda que existe una diferencia entre conservar un recuerdo y buscar una conexión espiritual fuera del camino que Dios ha establecido. El amor cristiano no consiste en intentar retener aquello que ya está en las manos de Dios. Consiste en confiar. Consiste en decir: Señor, esta persona que tanto amo te pertenece más a ti que a mí. Cuídala, acompáñala y permite que un día podamos encontrarnos nuevamente en tu presencia. Esa confianza es una de las pruebas más grandes del amor verdadero, porque amar no significa poseer. Amar significa desear el bien del otro, incluso cuando debemos entregarlo. Por eso la Iglesia comprende perfectamente el dolor de quienes sufren una pérdida. Nunca nos pide que dejemos de llorar, nunca nos pide que dejemos de recordar, nunca nos pide que eliminemos todos los recuerdos materiales de una persona fallecida. Pero sí nos invita a preguntarnos con sinceridad: ¿este recuerdo me acerca a Dios o me mantiene atrapado en una herida que no he entregado al Señor? Esa pregunta es muy importante, porque muchas veces una persona comienza conservando un objeto por cariño y poco a poco ese objeto ocupa un lugar que no le corresponde. Lo que era un simple recuerdo comienza a convertirse en el centro emocional de la vida. La persona deja de mirar hacia Dios y empieza a mirar constantemente hacia aquello que representa al ser querido que perdió. Y aquí debemos comprender algo esencial: ningún objeto puede contener la presencia de una persona fallecida. Ninguna prenda, fotografía o pertenencia tiene el alma de quien partió. El alma de cada ser humano está en las manos de Dios. Nuestra relación con nuestros difuntos debe estar guiada por la oración y la esperanza, no por la dependencia hacia objetos materiales. El problema no es guardar una camisa, el problema no es conservar una fotografía. El problema aparece cuando una persona empieza a creer que ese objeto es la única forma de permanecer conectada con quien murió, cuando siente que desprenderse de algo significa abandonar al ser amado, cuando cree que mover una habitación, regalar una prenda o cambiar un espacio es una falta de respeto. Hermanos, el amor no desaparece porque cambiemos un lugar.
El amor no desaparece porque regalemos una prenda que puede ayudar a otra persona. El amor no desaparece porque permitamos que la vida continúe. De hecho, en muchas ocasiones, transformar esos objetos en actos de caridad puede convertirse en una manera hermosa de honrar la memoria del fallecido. Una chaqueta que perteneció a un padre puede abrigar a alguien que lo necesita. Una ropa que guardamos durante años puede convertirse en una obra de misericordia. Y ese acto de generosidad puede ser ofrecido como oración por el alma de esa persona. Pero cuando el dolor no encuentra una salida espiritual, cuando la tristeza se queda encerrada durante años, el sufrimiento puede comenzar a dominar la vida familiar. Recuerdo otro caso que me hizo reflexionar profundamente. Una familia compuesta por varios hijos adultos acudió buscando orientación después de la muerte repentina de su padre. Era un hombre que había amado a su familia, aunque también había tenido dificultades personales, heridas internas y asuntos espirituales que nunca llegó a resolver completamente. Después de su fallecimiento, la esposa quedó completamente destruida. No podía aceptar la ausencia de su esposo. Movida por el dolor, decidió conservar absolutamente todo. Guardó sus camisas, sus zapatos, su sombrero y hasta objetos personales que normalmente habrían sido utilizados o entregados a otras personas. Al principio, sus hijos pensaron que aquello era simplemente una reacción normal al duelo. Pensaron que con el tiempo su madre encontraría fuerzas para reorganizar la casa y continuar adelante. Pero los meses pasaron y la situación empeoró. La madre comenzó a decir que sentía la presencia de su esposo. Decía que en ocasiones percibía su perfume en la habitación donde estaban guardadas sus cosas. Sentía que de alguna manera él todavía estaba allí acompañándola. Desde una perspectiva humana, muchos podrían comprender esa experiencia como parte del proceso de duelo. Una persona que ha perdido a alguien importante puede experimentar recuerdos intensos, sensaciones asociadas a esa persona e incluso momentos donde parece sentir su presencia. Pero lo que preocupaba a la familia era que aquella situación estaba comenzando a afectar profundamente la vida espiritual y emocional del hogar. Los hijos comenzaron a sentirse inquietos. Uno de ellos empezó a tener sueños perturbadores relacionados con su padre. Otro comenzó a experimentar una sensación constante de angustia dentro de la casa. La madre, que antes era una mujer cercana a la iglesia, empezó lentamente a alejarse de su vida de oración. Dejó de participar en la misa con la misma frecuencia, abandonó algunas prácticas espirituales que antes formaban parte de su vida. Su tristeza comenzó a transformarse en aislamiento. Y aquí debemos detenernos en algo importante. No todo sufrimiento después de una pérdida significa automáticamente un problema espiritual. La iglesia es muy cuidadosa en este tema. El duelo es un proceso humano real. Una persona puede necesitar tiempo, acompañamiento psicológico, apoyo familiar y mucha oración. Pero también es cierto que cuando una persona busca una conexión espiritual con los fallecidos fuera de la voluntad de Dios, entra en un terreno peligroso. La fe católica enseña que debemos dirigirnos a Dios. Nuestra esperanza debe estar en Cristo. Nuestra oración debe elevarse al Señor, no intentar establecer comunicación con quienes ya han partido. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que todas las prácticas que buscan obtener información, respuestas o contacto sobrenatural fuera de Dios deben ser rechazadas. Esto incluye cualquier intento de invocar a los muertos o buscar mensajes espirituales mediante métodos que no vienen de la fe cristiana, y esto es algo que debemos explicar con equilibrio. Guardar la ropa de un difunto como recuerdo no significa automáticamente estar realizando una práctica espiritual incorrecta. Muchas personas tienen objetos familiares que conservan con amor y respeto. Eso puede ser completamente normal. Pero cuando una persona comienza a hablar con esos objetos esperando recibir respuestas, cuando les atribuye una presencia espiritual, cuando intenta utilizarlos como medio de comunicación con el fallecido, entonces la situación cambia completamente. Porque el ser humano tiene una profunda necesidad de consuelo, y cuando el dolor es muy grande puede ser vulnerable a buscar respuestas en lugares equivocados.
Por eso la iglesia siempre nos dirige hacia lo seguro, hacia Cristo, hacia los sacramentos, hacia la oración y hacia la esperanza de la vida eterna. Jesús mismo nos mostró que el dolor por la muerte no es falta de fe. Cuando murió Lázaro, el Evangelio nos dice una frase muy breve pero profundamente humana: Jesús lloró. El mismo Cristo lloró ante la muerte de un amigo. Eso significa que llorar no es un pecado, extrañar no es un pecado. Sentir dolor no significa que una persona tenga poca fe. El problema no está en amar demasiado, el problema está en no saber entregar ese amor a Dios. Cristo no vino a quitar nuestros sentimientos, vino a sanarlos y ordenarlos, vino a enseñarnos que la muerte no tiene la última palabra. Por eso, cuando una persona pierde a un ser querido, la respuesta cristiana no es intentar mantenerlo atrapado en este mundo mediante objetos. La respuesta cristiana es elevar una oración por su alma, celebrar la Santa Misa por esa intención, pedir la misericordia de Dios y vivir con la esperanza de que la separación no es definitiva para quienes creen en Cristo. La muerte es una puerta, no un final absoluto, y esta enseñanza es especialmente importante en nuestra cultura latinoamericana, donde existe una relación muy particular con la memoria de los muertos. Somos pueblos con una gran tradición familiar, donde recordar a nuestros antepasados forma parte de nuestra identidad. Eso tiene aspectos hermosos: reunirse para recordar, visitar cementerios, rezar por los familiares fallecidos y agradecer por sus vidas puede ser una expresión profunda de amor. Pero también debemos tener cuidado de no mezclar la fe cristiana con prácticas que contradicen esa misma fe. Porque no todo lo que parece espiritual viene de Dios, no todo lo que utiliza símbolos religiosos está realmente conectado con la enseñanza de Cristo, y por eso necesitamos formación, necesitamos conocer nuestra fe, necesitamos comprender por qué la iglesia nos guía por ciertos caminos y nos advierte sobre otros. La iglesia no habla de estos temas para generar miedo, habla porque ama a sus hijos y quiere protegerlos. Dios no quiere alejarnos de nuestros seres queridos. Dios quiere acercarnos a ellos de la manera correcta, a través de Él, porque solo Dios conoce el destino eterno de cada alma. Solo Dios puede ofrecer verdadero consuelo. Solo Dios puede transformar una pérdida en una esperanza nueva. Y cuando aprendemos a entregar nuestros difuntos al Señor, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. La tristeza no desaparece de un día para otro, pero deja de ser una prisión. El recuerdo deja de ser una herida abierta y comienza a convertirse en gratitud. Ese es el camino que Cristo nos ofrece: recordar sin quedar atrapados, amar sin intentar controlar, extrañar sin perder la esperanza, porque aquellos que hemos amado y que han partido no están perdidos para siempre. Están en las manos del Dios que nos creó, del Dios que ama infinitamente más de lo que nosotros podemos comprender. Hermanos, cuando hablamos de la relación con nuestros seres queridos que han fallecido, debemos comprender que la fe cristiana siempre nos invita a caminar por un sendero de equilibrio. Un extremo sería olvidar completamente a quienes amamos, actuar como si su vida no hubiera tenido importancia y cerrar nuestro corazón a los recuerdos. Pero el otro extremo también puede hacernos daño: vivir atrapados en el pasado, convertir los recuerdos en una prisión emocional y buscar mantener una conexión que solamente Dios puede establecer de la manera correcta. La sabiduría de la iglesia se encuentra precisamente en ese punto medio. Nos enseña a honrar la memoria de nuestros difuntos, pero también nos enseña a entregarlos al Señor. Nos enseña a agradecer por sus vidas, pero también a aceptar que su camino continúa en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, es importante entender que el verdadero amor hacia una persona fallecida no se demuestra intentando mantenerla físicamente cerca mediante sus pertenencias. El verdadero amor se demuestra orando por ella, confiando en la misericordia divina y viviendo nuestra propia vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Muchas personas, especialmente después de una pérdida dolorosa, sienten una necesidad profunda de encontrar señales. Quieren saber si su ser querido está bien, quieren sentir que todavía existe una conexión, quieren recibir alguna respuesta que alivie el vacío que quedó después de la despedida. Y esa necesidad humana es comprensible. Cuando una madre pierde un hijo,
cuando un esposo pierde a su compañera de vida, cuando una familia pierde a alguien que era el centro del hogar, el corazón busca desesperadamente una forma de soportar esa ausencia. Pero precisamente en esos momentos de vulnerabilidad debemos recordar algo fundamental. Nuestra seguridad no está en buscar mensajes de quienes han partido. Nuestra seguridad está en Dios, que conoce cada alma y que tiene poder sobre la vida y la muerte. El enemigo espiritual conoce muy bien las debilidades humanas. Sabe que el dolor puede abrir puertas emocionales. Sabe que una persona herida puede buscar consuelo en lugares equivocados. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado a los fieles a mantenerse cerca de Cristo, especialmente durante los momentos de sufrimiento. No porque Dios quiera privarnos de consuelo, sino porque Él sabe dónde se encuentra el verdadero consuelo. Un objeto puede traer un recuerdo hermoso, pero no puede sanar un corazón roto. Una fotografía puede recordarnos momentos felices, pero no puede responder las preguntas profundas del alma. Una prenda puede despertar nostalgia, pero no puede reemplazar la presencia de Dios. Solo Cristo puede entrar en esa herida interior y darle un sentido nuevo. Por eso, cuando una familia enfrenta una pérdida, una de las cosas más importantes es cuidar su vida espiritual. El duelo no debe vivirse solamente desde la emoción humana. Debe ser acompañado por la oración, por los sacramentos y por la comunidad de fe. La persona que sufre necesita hablar con Dios, necesita expresar su dolor, necesita llorar delante del Señor, necesita permitir que la gracia divina trabaje poco a poco en su corazón, porque muchas veces el problema no es que una persona recuerde demasiado a quien murió. El problema es que está sufriendo sola, sin haber entregado completamente esa herida a Dios. Y aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Qué debe hacer una familia cuando siente que tiene objetos de un fallecido que se han convertido en una carga emocional o espiritual? Lo primero es no actuar desde el miedo. Muchas personas escuchan estos temas y sienten inmediatamente culpa o angustia. Piensan, ¿he hecho algo malo por guardar esta ropa? ¿Estoy ofendiendo a Dios porque todavía tengo sus pertenencias? Hermanos, debemos actuar con serenidad y con discernimiento. La fe cristiana no está basada en el miedo, está basada en la verdad y en la confianza en la misericordia de Dios. Si alguien conserva una prenda como recuerdo familiar, como una forma de agradecer la vida de esa persona, no significa automáticamente que exista un problema espiritual. Pero si alguien siente que no puede vivir sin ese objeto, si cree que allí permanece de alguna manera la persona fallecida, si comienza a utilizarlo como medio de comunicación espiritual, entonces es necesario ordenar esa situación desde la fe. El camino no es la desesperación, el camino es volver el corazón hacia Dios. La oración tiene un papel fundamental en este proceso. Una oración sencilla puede comenzar una transformación profunda. Señor, te entrego a la persona que amo, te entrego mis recuerdos, te entrego mi dolor. Ayúdame a confiar en que está en tus manos y no en las mías. Esta oración parece simple, pero contiene una verdad espiritual muy poderosa. Reconoce que Dios ama a nuestros seres queridos más perfectamente que nosotros mismos. También es importante buscar acompañamiento pastoral, hablar con un sacerdote, explicar la situación y recibir orientación puede ayudar a muchas personas que llevan años cargando un peso que nunca han compartido. La iglesia no existe solamente para momentos de celebración, también existe para acompañar las lágrimas, las pérdidas y las noches difíciles del alma. Un sacerdote puede ayudar a una familia a discernir si un objeto debe ser simplemente conservado, entregado a alguien que lo necesite o tratado mediante una bendición especial, porque cada situación es diferente. No todas las familias viven el duelo de la misma manera. No todas las personas reaccionan igual ante una pérdida. Algunos necesitan tiempo para despedirse, otros necesitan aprender a soltar, otros necesitan sanar heridas antiguas relacionadas con la persona que falleció. Y aquí encontramos otro aspecto muy profundo del duelo. Muchas veces no lloramos solamente la muerte de alguien, también lloramos lo que quedó pendiente.